Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El domingo anterior hablamos en el tema con la pregunta, ¿estamos listos? En los versículos de 1 Tesalonicenses 4 mencionábamos versículo 16, 17 y versículo 13. Tratando de arreglar un poco, habíamos pensado en dos versículos más de Hebreos 9:27, pero para no hablar como un tema muy similar, hemos seleccionado otros versículos, pero Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y que después de esto vendrá un juicio. Y dice el versículo 28 que el Señor Jesucristo aparecerá sin relación con el pecado, sino que vendrá para salvar a los que le esperan. Esa debe de ser nuestra actitud, nuestra esperanza, estar esperando al Señor, que de un momento a otro Él puede venir. Como recordamos también en Mateo 24:36, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Así que usted, amado cristiano, hijo de Dios, hay que estar con esa esperanza, con ese anhelo, con ese deseo de que Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y como Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, no es que me crea perfecto, no, una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y haciéndome hacia adelante. Hoy vamos a hablar en un tema tomando un versículo del libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. El tema de hoy es lo que pasará. Lo que pasará. Ningún cristiano debe de ignorar lo que pasará cuando la iglesia ya no esté acá en la tierra. Y esto es para agregar o poner más interés, más anhelo, más deseo para no descuidarnos. Lo que pasará, dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y termina el versículo, sí, amén. Vamos a venir una vez más en palabras de oración. Amado Padre, gracias te damos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Esta oportunidad que nos da, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aflicción y de muchas preguntas sin respuestas, venimos una vez más ante ti, Señor, para hablar de las cosas que habrán de pasar. Pues tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará.
Tu palabra se cumplirá conforme tú la has dejado escrita para gloria y para honra de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús suplicamos la gracia, la misericordia, Señor, para poder llegar al corazón de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasará? Siempre el ser humano, en su saber, en su, digamos, en su capricho, en su obstinación, ha tratado de hacer las cosas a su manera, de vivir como quien dice, lo puedo lograr, lo puedo hacer, esto hagamos. Y trata de ignorar a Dios en las cosas que hace. Por eso el mundo está en crisis, por ignorar al Dios que creó al hombre, al Dios que puede poner quietud en todos los continentes, en toda la humanidad, si el hombre prestara atención a los escritos sagrados, a la palabra que Dios dejó. Pero sabe una cosa, que lo que más cuesta en esta vida quizás no es emprender algo para poderlo lograr. Cuando digo esto, no a las cosas comunes, sino a las cosas que hay que luchar. Por ejemplo, esos que se proponen escalar el monte Everest, ellos se preparan, ellos se preocupan y tratan de llevar a cabo todos los ejercicios y todo lo que tienen que hacer para lograr llegar a la cima del Everest. Cuando vienen los que sobreviven, los que lo logran, son recibidos con grandes aplausos y con medallas, porque es algo grande que han hecho. El hombre debería de interesarse así por la palabra de Dios, debería de esmerarse, pero no lo es. El hombre se esmera en llevar la contraria de Dios. Por ejemplo, cuando aquellos que decidieron construir la Torre de Babel, se encapricharon y dijeron, hagamos algo pero fuera de lo común. Hagamos algo para que tenga renombre. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y hermano, ese capricho al hombre no se le ha quitado. Dios dijo, bueno, y estos caprichosos, estos insolentes que hacen. Y Dios, como el conocedor, el sabedor, el soberano, dijo, los voy a confundir con las lenguas. Y así es como dejó Dios caer un lenguaje diferente por grupos. Y así como salieron los rusos, los alemanes, los franceses, los ingleses, los que hablamos español, los chinos, y me pongo a pensar yo cuando un tailandés le estaba hablando a un hispano y con esa manera y ese acento, ¿verdad? Y el otro cabeceando, y después dijeron, bueno, parece que aquí se desarmó todo y hasta ahí llegó. Hoy el hombre ha tratado de llegar a los planetas, a Marte, a la Luna, y yo no sé a dónde quiere más llegar el hombre. Pero amados hermanos, en cuanto a lo que hablamos el domingo, dice la palabra del Señor que la iglesia habrá de irse con aquel que prometió entregar su vida, con el mismo que resucitó y que ha prometido regresar. Dice la palabra que habrá un acontecimiento cuando ya la iglesia ya no esté. Ya no habrá evangelio, ya no habrá verdaderos evangélicos, ya no habrá
nada que tenga que ver con la predicación de salvación, de perdón de pecados, de consuelo, de esperanza. Ya no habrá nada de eso. Entonces, por eso tomamos este capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Después de esto, el Señor habrá de venir. No habrá de venir porque Él no sea el Dios de amor, el Dios de gracia, sino que habiéndose cumplido su palabra y para regresar a la tierra que Él creó para su gloria, para su honra, donde colocó al primer hombre para que fuese rey, o como dice un teólogo, para que fuese el virrey de la tierra, el virrey de Dios en la tierra, para que gobernase y que tuviese un estilo de vida de comunicación con Dios. Pero conocemos la historia, cómo el maligno vino, entorpeció la mente del hombre y ahí cayó la desgracia del hombre en el pecado. Pero habiéndose llevado el Señor su iglesia, dice que aparecerá el Señor con las nubes. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. No será un secreto. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, todos los rincones de la tierra, por muy remoto que sea. A veces oímos nosotros de países muy lejanos que no hay nada de civilización, que es bien complicada la vida, pero dice que todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra sabrán, porque dice que harán lamentación por él. Sí, amén. El hombre no se saldrá con la suya. El hombre no hará lo que él quiere. Aparentemente lo va a intentar y como que si todo va a seguir de manera normal. En este periodo, la iglesia va a estar en el cielo. Más adelante vamos a mencionar los versículos en el libro de Apocalipsis. Pero mientras tanto, Pablo habla de las cosas que van a suceder en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se habrá de manifestar un inicuo, dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y no va a ser un ser común, sino que dice que va a tener un gran poder y hará señales y prodigios, con la aclaración mentiroso. Mentiroso. Se dará a conocer como un líder poderoso, como alguien que va a gobernar al mundo para que la humanidad esté completamente bien y que no haya desórdenes y que no haya prácticamente descontrol. La Biblia habla de semanas y en el periodo que se describe en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, habla de 3 años y medio. 3 años y medio va a estar prácticamente el inicuo gobernando. Y de esto, 3 años y medio, hay un versículo en Mateo que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá para ellos destrucción repentina. El hombre, por mucho que pueda llegar a tener en poder político, en poder económico, sin la dirección de Dios, nunca va a estar haciendo nada bueno.
Por eso, Dios en todo corazón humano será guiado a toda verdad y a toda justicia, como dice la palabra. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar con los ojos abiertos, porque cuando el Señor venga por su iglesia, dice lo que leímos el domingo anterior, será en un abrir y cerrar de ojos. Yo no le estoy hablando de religión. Yo no le estoy hablando de una congregación en particular. Estoy hablando del evangelio de Cristo, para que usted tome la responsabilidad de prestar atención. Porque estamos en medio o a la mitad o a terminar o a comenzando una pandemia. Nadie sabe cuánto va a durar esto. Pero la muerte nos puede sorprender a cualquiera de nosotros. Dijimos el domingo anterior, a ningún ser humano, por muy creyente, por muy santo, por muy lector de la Biblia, por mucho que ore, a ningún ser humano le ha prometido Dios eternidad en esta tierra. Somos advenedizos, somos extranjeros, dice la Escritura. Y si hablamos de que Cristo habrá de venir, es mejor que al sonar la trompeta, hermano, nos aseguremos que estamos listos, como decíamos el domingo anterior. Ahora, la palabra dice que este inicuo, después de que la iglesia ya no esté, usted dirá, pero a mí no me interesa porque yo me voy a ir con el Señor. Bueno, no está malo ni de más el que lo sepamos, porque dice que este inicuo, con todo engaño de iniquidad, dice el versículo 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el mensaje. Que tengamos cuidado, que no nos dejemos llevar por cualquier lisonjería, ni por cualquier movimiento malabarista religioso que hoy en día se ha dado una proliferación en los medios. Yo veo en las redes sociales, que más yo le digo, hermano, sociales, que dicen coros de fuego, avivamiento aquí, avivamiento allá, con luces y música estridente, y parecen más endemoniados que otra cosa. No es así. Hay gente que se deja llevar por cualquier malabarismo religioso, mas la palabra del Señor es la que nos lleva a la dirección correcta. Pablo nos aconseja en esta epístola, en el capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, oiga bien, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. La palabra de Dios debemos de retenerla. La palabra de Dios debemos, hermano, de aceptarla para nuestra corrección, para nuestra curación de pecados y para todo lo que la podamos necesitar. Hay un audiolibro en la red de YouTube de un hermano de la República de Bolivia que lo está tirando. Cada capítulo del libro de los Salmos, de un libro escrito por Spurgeon, que fue llamado el príncipe de los predicadores. Cada capítulo de ese libro, el hermano lo está leyendo, y el libro está basado en la lectura de cada salmo y una breve explicación de lo que estaba viviendo cada salmo, que fue escrito por diferentes escritores. Se llama Los Tesoros de David. Búsquelo y edifíquese con ellos. El tesoro de David le va a servir mucho. Ahora Pablo dice,
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, que conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Solo el Evangelio nos puede mantener con los ojos puestos en el Señor, recordando siempre que de un momento a otro la iglesia se puede ir, porque lo que pasará con los que se queden, lo que pasará con los indiferentes, lo que pasará con todo el resto de la humanidad será algo completamente terrible, algo que nunca se ha visto por el ojo del hombre. El libro de Apocalipsis en el capítulo 6 nos habla de abrir sellos. En este capítulo 6 nos habla de abrir sellos, y solo por dar una reseña le voy a leer lo que dice el versículo 12 en adelante. Y miré, dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, oiga bien, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Hoy el hombre, pues aparentemente haya soluciones. Aparentemente, por ejemplo, en esta pandemia, qué alegría, se ve el sol al final del túnel con la vacuna. Pero cuando vengan los juicios de Dios, no habrá ciencia, no habrá fuerza, no habrá vacuna, no habrá búnker, no habrá nada donde el hombre se pueda esconder. No sé si le hubiéramos puesto, en vez de decir qué pasará, hubiéramos puesto quizás la palabra advertencias, para que nosotros busquemos la manera de estar más avispados, más consagrados para la gloria de Dios. Pero a manera de saber, a manera de entender lo que va a pasar después, dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud. Nadie va a poder gobernar, ni poner leyes, ni decretos, ni hacer absolutamente nada sin que Dios pueda decir lo que se tiene que hacer. A veces, hermano, nosotros caemos en enredijos y en pensamientos y en filosofías y en locuras, en manoseo y manipulación de predicadores, porque muy poco se habla de la venida de Cristo y de las cosas que habrán de suceder, de lo que va a pasar conforme Dios ha dicho en su palabra. En este capítulo 6 podemos ver, como le dije, una reseña de las cosas que habrán de venir. Dice que el hombre
huirá hacia los montes y suplicará la muerte para desaparecer de aquella ira que habrá de venir, de aquel juicio. Y dice que aún la muerte no vendrá sobre ellos de la manera que ellos quieren. Hoy todos nos estamos cuidando, guardando las precauciones para que no nos vaya a dar el virus. Pero si alguien dice, no, yo me quiero morir y a mí no me importa, inyéctenme virus, pues yo, bueno. Pero pues aún en los hospitales se está luchando. Pero en este día, en este tiempo, dice que los hombres van a buscar la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de no querer dar la cara delante de Dios. Por eso la iglesia del Señor debe de mantenerse alerta, debe de mantenerse pendiente con todas las cosas que habrán de suceder. En el capítulo 8, el Señor le revela al apóstol Juan las trompetas que habrán de sonar. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 8. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y ahí viene el primer ángel, en el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahorita los conservadores del globo terráqueo han puesto leyes. Me estaba contando un amigo del lugar donde yo nací que va a salir una ley. En el lugar donde yo nací es en las orillas del estero de Jaltepec, en la costa salvadoreña. Y dice que van a poner una capitanía para que cada persona vaya a sacar un papelito con un sello para ir a cortar su manojo de leña. Y dice que la gente está muy preocupada, porque en ese lugar cualquiera iba a hacer su carretada, su camionada de leña y la vendía. No había nada de eso. Hoy cada poco de madera que quiera cortar tiene que sacar un permiso, pagar, y la madera tiene que ser exactamente contada. Pero antes, cuando yo era adolescente, joven, cualquiera iba a cortar sus 2, 3 camionadas de leña y las iba a vender al precio que estaba en el mercado. Ahora, hermano, la Biblia está diciendo lo que va a suceder cuando suene esa trompeta en el versículo 7 de capítulo 8 de Apocalipsis. Cómo va a destruirse la naturaleza. Y dice el versículo 8 que el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El versículo 9: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aves fue destruida. Dicen unos teólogos que cuando en el libro de Apocalipsis habla de mar, no está hablando del mar que nosotros vemos, del Atlántico y de todos los, por su nombre, del Pacífico, sino que habla del mar de la humanidad. Y que todo esto va a traer una destrucción horrorosa, terrible, que el hombre se preguntará: ¿y dónde estará aquel inicuo? ¿Dónde estará aquel poderoso? ¿Dónde estará aquel que dijo que habría de gobernar? Es que la única autoridad, el único poder soberano se llama Dios. No Dios con D pequeña, sino Dios de los dioses, el creador de todas las cosas. Él es el amo y Señor, el que nos ha recibido a nosotros como sus hijos
por medio del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Somos benditos, somos bienaventurados, porque cuando la iglesia está en el cielo, no va a saber nada de estas cosas que estén pasando. El versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra por parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Imagínense con este frío, que el sol está normal aquí en este lugar de la tierra, en el este. Estamos a 30 grados ahorita, y cuando no haya calor de sol, ese frío será tormentoso, y dice que será en la tercera parte de la tierra, en más de la mitad de la tierra. ¿Cómo habrán de sentirse aquella humanidad que esté enfrentando esto? Ay, hermanos, esto es algo terrible. Y dice el versículo 13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea que no termina ahí. No termina ahí. A veces, hermano, nosotros en esta vida, aún siendo creyentes, nos quejamos de cualquier circunstancia. Nos quejamos de cualquier cosa que nos pueda estar pasando. ¿Y cómo será en aquel día? ¿Cómo será el terror que la gente esté viviendo en ese tiempo? Qué terrible será. Por eso, en esta mañana, los que oímos el evangelio, los que predicamos el evangelio, los que somos bendecidos por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo, prestemos atención y tratemos de volvernos a Él y digámosle: Señor, gracias por ser bienaventurado, gracias por ser bendito, gracias por perdonar mis pecados, gracias por tener mi nombre en el libro de la vida, porque la Biblia dice, como dijimos al principio en Hebreos 9:28, y aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Digamos, hermano: Señor, te estamos esperando. Señor, cuando la trompeta suene y que todos los que han muerto confesando y creyendo en tu palabra sean levantados, Señor, en ese momento tú me levantarás, en ese momento tú me transformarás, en ese momento, Señor, atravesaré los cielos para ver tu gloria y estar en tu presencia por toda la eternidad. Aleluya. Amados, qué bendición, qué misericordia tan grande del Dios Todopoderoso para con nosotros, que hayamos entendido estas cosas. A mí me alegra lo que dice el primer capítulo en la primera carta a los Corintios, que Dios escondió todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y que el Señor en su misericordia escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Qué triste que aquel gran magnate con pantallas de televisión a lo último en su casa, en sus yates, en sus mansiones, no pueda entender estas cosas. Y nosotros, hermano, habiendo sido encontrados por el Señor Jesucristo, sabemos que por la gracia, la misericordia y la bondad del Señor somos salvos. Por ahí andan locos, por ahí andan
personas manipuladoras que la gracia, el Señor Jesucristo pagó cierto porcentaje, pero que lo demás lo vamos ganando nosotros con punto. Al diablo con esas mentiras. Ningún punto podemos hacer para salvación ni para perdón de pecados, solamente por la gracia y misericordia del Dios de los cielos. Isaías dice que nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Así que, hermano, no nos jactemos, no nos vanagloriemos, no caigamos en las locuras y mentiras del maligno, hablando a través de personas con disfraz cristiano. La Biblia nos advierte que el diablo se disfraza como ángel de luz, con nombre de profeta, con nombre de pastor, con nombre de predicador, con nombre a saber de qué. Pero ya lo ha dicho el apóstol Pablo: no os dejéis mover, no os dejéis mover. Si un ángel del cielo les hablara de otro evangelio, no le crean. Y si yo mismo les cambiare lo que ya les prediqué, tampoco me crean, dice Pablo. Por eso, amados hermanos, creamos a la palabra, vivamos en la palabra, porque las cosas que habrán de venir serán terribles. Por eso, en esta predicación le quiero pedir de favor, no me malentienda, no me malinterprete, no se trata de amenazar a nadie. Algunos dicen el libro de Apocalipsis lo ven como el libro caótico, que da miedo leerlo por las cosas que están ahí escritas, que algunas son simbólicas, que algo otro que es alegoría. La Biblia dice que es palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para reprender, porque es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y profundiza hasta las coyunturas de los huesos y llegar hasta el corazón. Amados, esta es palabra de Dios. No es para causar remordimiento ni admiración para las personas que digan: qué terrible por lo que va a venir. Sí va a venir, sí va a pasar. Estas cosas van a pasar. Pero para la iglesia es una noticia maravillosa. Qué bueno que Dios haya dejado escrito en este libro las cosas que habrán de pasar, para que nosotros las sepamos, las entendamos y no las ignoremos. Me gusta lo que dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el versículo 7 de Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Amados, el Señor tiene algo incomparable con todo lo que nos podamos imaginar para nosotros. Mientras todo eso esté pasando, estas cosas, durante lo que hemos leído en Apocalipsis 6, Apocalipsis versículos en el capítulo 8, todas esas cosas van a estar pasando mientras en el cielo la iglesia se esté gozando con el Cordero. Qué maravilloso. Y así quedará, hermanos. Mucha gente anhela regresar a sus países de origen, conforme se haya desarrollado su costumbre y todo. Es un gran anhelo. ¿Sabe usted que aquí en la palabra del Señor nos está diciendo el mismo Dios que vamos a volver a la tierra? Dice la Escritura
en el capítulo 21 de este libro de Apocalipsis, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Le repito, el mar no se refiere a lo físico, al océano Pacífico, Atlántico, al mar Mediterráneo y al mar Negro y al mar Caspio y todos los océanos, el mar del Caribe, sino que dicen los teólogos, aquí se entiende que el mar se refiere a las personas, los violentos, los asesinos, los mentirosos y todo aquello que no quiso oír la voz de Dios, entender que de rodillas Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios puede hacer una transformación en aquel corazón perverso. Por eso dice la Escritura, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esa humanidad violenta, esa humanidad injusta, esa humanidad que no prestó atención a la palabra de Dios ya no existía más. Y dice Juan, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más pandemia, ya no habrá más crisis, ya no habrá más huracanes, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá nada, porque en la vida que habremos de tener será para toda la eternidad sin ninguna clase de medicamentos. Parará la diabetes, la presión alta y el reumatismo y las arrugas. Ahí las que andan comprando colágeno para que dicen que no se les envejezca la piel, más rápido se va a envejecer. Mejor procuremos estar delante del Señor para que en aquel día, aquí dice la Escritura, en estos versículos que hemos leído, y dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios hablando, el Dios que no engaña, el Dios que habla claro, el Dios que nos está diciendo cómo será nuestro futuro, las cosas que pasarán cuando ya no estemos en esta tierra, cuando estemos en el cielo, y lo que va a ser después de esto, cuando sea sanada toda la tierra, cuando sea purificado el mundo entero. Y el versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso tomamos en el capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Por eso, en el nombre de Cristo tenemos que vencer. En el nombre de Cristo, hermano, tenemos la fortaleza.
En el nombre de Cristo tenemos la gracia y la misericordia para levantarnos. Así que mantengámonos en la gracia, mantengámonos en la misericordia, porque el versículo 8 dice: los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. De la primera muerte, todos los muertos, Dios los va a resucitar. Los primeros serán que se vayan con la iglesia, con los que estamos vivos, si es que este pollo va a estar vivo cuando Cristo venga. Pero si estoy muerto, ahí voy a ser de los primeros en el nombre de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Esforcémonos, alegrémonos, glorifiquemos, exaltemos al Señor y esperemos siempre su venida, porque el que se quede le esperará solamente el juicio del Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.